Traído a ti por Cúspide Capacitación. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de estas emisoras Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es viernes 19 de marzo del 2021 y continuando con nuestra programación habitual, pues contamos con el privilegio de tener hoy a Angélica Olivares del Grupo Cúspide con su segmento Sembrando Palabras de Vida. Yo creo que este es un segmento que cada vez que la tenemos a ella o tenemos su grupo, yo creo que tenemos un crecimiento tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida cotidiana, porque realmente nos están trayendo temas muy importantes, temas que han estado allí, siempre han estado allí, pero los hemos tenido ocultos. Y qué bueno pues que Angélica y el grupo Cúspide nos saquen a relucir estos temas y nos instruyan y realmente podamos de nuevo ponernos a pensar en lo que hemos dejado de hacer y que teníamos que hacer. Así es que bueno, son los momentos que necesitamos y pues agradecidos contigo, Angélica, y con el grupo Cúspide y pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esta bienvenida. Realmente es un privilegio, es un honor estar en este escenario, en Busco en Ti, donde estás, no es el final. Y a todos nuestros seguidores, reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de Cúspide. Gracias por estar, gracias a Dios por tu vida. Tu vida es una gran bendición, de eso estamos completamente seguros y queremos reafirmártelo y confirmártelo. Y que tu vida tiene un propósito inevitablemente. Gracias a Dios por tu vida, por todo lo que hay en tu corazón y por todo lo que a través de tu propio corazón transmites y todos pues queremos recibirlo, ¿verdad? Bueno, pues el día de hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído un tema el cual hemos titulado Saca todos los ruidos de tu cabeza. Y bueno, este tema salió a relucir muy recientemente en mi vida y te iré platicando por qué. Mira, pues como cualquier otra palabra, ¿verdad? Que siempre acudimos al diccionario para que nos saque de dudas, que nos aclare, que podamos tener un mejor entendimiento. Vamos a ver lo que significa la palabra ruido. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que el ruido es una apariencia grande en las cosas que no tienen gran importancia. Y bueno, también alguna otra definición de ruido dice que es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable. En el término de telecomunicaciones, dice que, bueno, quizá en telecomunicaciones donde se tiene más presente esta parte, ¿verdad? Porque tratan de eliminar cualquier ruido para evitar que una transmisión sea, fluya de manera correcta. Y bueno, dice que el ruido es una perturbación o señal anómala que perjudica la transmisión y que impide que la información llegue con claridad. Bueno, seguramente todos tenemos, ¿verdad?, en nuestra cabeza muchos ruidos que no nos permiten tener esa claridad en nuestro diario vivir. Recientemente, en esta misma semana, acudí a realizarme una prueba, una valorización en cuanto a la lesión que tengo en mi oído. Todo esto como consecuencia o derivado del COVID que me dejó. Y bueno, pues no solamente en esta semana he acudido a valorización, anteriormente también, pero en esta semana el médico pude encontrar pues muchas respuestas, porque parte de este estudio consiste en que se me decían palabras, pero no solamente era que yo las escuchara, sino que qué era lo que yo entendía,
porque posiblemente me decían una palabra y yo entendía otra, ¿verdad? Como por ejemplo, casa, y yo decía masa, entonces pues no era la palabra que se me quería transmitir. Y así sucede en nuestra vida. Hay algo que estamos necesitando aprender y debido a los ruidos que tenemos en nuestra cabeza, pues nosotros entendemos otra cosa, ¿verdad? Y es como no comprender todo lo que puede estar sucediendo en nuestra vida, que siempre son cosas para bien. Cosas que tenemos que aprender, lecciones. Evidentemente pasamos por pruebas, pero esas no son para deteriorarnos, no son para quebrarnos, para avergonzarnos, no, sino son pruebas para que seamos mejores personas. Es como cuando íbamos a la escuela, que presentábamos una prueba, un examen, ¿verdad? Y el examen no era para reprobarnos, el examen era para evaluar cuáles eran nuestros conocimientos. ¿Cuáles eran esos conocimientos que habíamos alcanzado? Si en algo habíamos, en alguna respuesta nuestra respuesta no era la correcta, bueno, sabíamos que entonces teníamos que repasar ese tema para poder volver a hacer una prueba. Y la prueba era para validar que efectivamente nosotros ya tuviéramos el conocimiento. Bueno, ahora nosotros queremos pasar a la primera, ¿verdad? Y decimos, bueno, el día del examen me preparo y necesito pasar. Pero eso no significa que no aprendamos o que no tengamos el conocimiento. Es de nosotros el estar abiertos, el tener un corazón dispuesto para poder entender qué es lo que estamos viviendo en nuestro diario vivir, con cada situación a la cual nos vamos enfrentando. Bien, entonces el ruido va a ser aquel contaminante. El ruido va a ser aquello molesto que nos ocasiona. En esta prueba que yo te comentaba, a la cual acudí, había sonidos, diferente tipo de sonidos y no solamente diferentes tipos de sonido. Seguramente si alguien que conoce sobre estas valorizaciones de acústica me podrá entender, ¿verdad? Y dirá sí, y quizá también me corrija, porque no solamente son diferentes tipos de sonido, sino también el volumen es diferente. De tal manera que había sonidos que a primera instancia los detectaba, pero había otros que necesitaban ir subiendo más el volumen para que yo los detectara. Eso me hizo reflexionar acerca de temas en nuestra vida, de situaciones en nuestra vida que por nuestra condición, nuestra personalidad, nuestro carácter, etcétera, hay cosas que nos molestan, ¿no? Hay ruidos que inmediatamente nos molestan y preferimos no seguirlos escuchando más. Hay otros que por lo contrario son quizá más agudos, quizá un poco más que no nos lastiman, ¿verdad? Pero tanto uno como el otro aprendemos en la vida. Quisiéramos siempre temas de paz, siempre temas de buenas noticias, ¿verdad? Quisiéramos siempre estar presentes en esos momentos o que nuestra vida fluyera en ese entorno. Pero no es así. Tenemos esos bemoles, tenemos esos matices en nuestra vida que nos ayudan en todo momento para aprender y para ser mejores personas. ¿Qué es lo contrario al ruido? La calma, la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Esos son quizá esos ruidos bueno, los ruidos más bien que quisiéramos escuchar, ¿verdad? Ruidos de paz, pero esos no son ruidos, porque eso no nos trae, el ruido recordemos que es algo molesto, es algo desagradable, es algo que nos va a traer perturbación. ¿Cuántos ruidos, verdad?
cuánto ruido. Yo estoy segura que en este momento estás pensando ya en alguno que no te agrada, ¿verdad? Que dices, esto ya no quiero seguir escuchando porque verdaderamente es un ruido. No es una voz clara, no es algo que podamos nosotros con facilidad comprender, sino es ese ruido. Hoy en día se habla inclusive en las áreas de trabajo, donde posiblemente al utilizar alguna máquina, pues ese ruido perturba, de tal manera que tiene que estar esa máquina aislada o alejada quizá de las personas que están trabajando en computadora, que el escuchar ese ruido trae una perturbación que impide que las personas se concentren. O también en la cuestión de música. Ahora ya en algún momento de mi vida trabajé para una compañía discográfica en donde pues todo se acondicionaba de tal manera que los sonidos de los instrumentos, la voz del cantante fuera muy transparente, se escuchara perfectamente para las grabaciones que tenían que hacer. Y recuerdo que eran unos estudios cubiertos de especial material, de especial, inclusive la altura misma tenía que tener una altura específica para ese estudio de grabación, en donde había una cabina, en donde los instrumentos, cada uno tenía que estar colocado en cierta área para que el sonido fuera el adecuado, que no se escuchara solamente ruido, sino que se escuchara algo armonioso, algo que tuviera pues ese matiz de la música tan bonita, ¿verdad? Bueno, igualmente en la historia, en la Biblia, que es un libro lleno de sabiduría, nos habla acerca de una historia en la que un joven, era muy joven porque era el más chico de 8 hijos, él escucha, al igual que todo un ejército, escucha la voz de un hombre que tenía mucha experiencia en la guerra, que toda su vida había sido un guerrero. Y seguramente tú has escuchado hablar de esta historia de David y Goliat. Bueno, pues la historia nos dice que este Goliat, que pertenecía a los filisteos, salía todos los días, mañana y tarde, a insultar al pueblo de Israel. Salía y los confrontaba y para el pueblo de Israel era algo que perturbaba, que les traía pues gran congoja por todas las palabras que este hombre Goliat salía y les gritaba. Pero no solamente un día, se los decía de mañana y tarde, de tal manera que ya era tan agobiante eso. Así como también en nuestra vida. Hay cosas que todos los días lo traemos en nuestra cabeza, que lo traemos, ese ruido que nos perturba, que nos confunde, que es indeseable para nosotros y que está mañana, tarde y durante un lapso de tiempo que ya no queremos más escuchar esto. Bueno, pues hay, de tal manera que este hombre Goliat pues turbaba, ¿verdad? Con sus palabras, con sus gritos, con sus ofensas, confrontaba al pueblo de Israel, es decir, alteraba la palabra turbar, es alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. ¿Tú te has sentido turbado? Tal vez es una palabra que no escuchamos todos los días, pero fíjate, dice que es alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. Ya está tan sonada esta palabra de la pandemia, pero realmente nos vino a alterar y nos vino a interrumpir el estado de nuestro curso natural, de nuestras actividades que veníamos teniendo todos los días.
Pero eso no significa que nosotros lo vamos a tomar como que ya va a ser un estilo de vida para nosotros. Definitivamente no, no podemos aceptar porque es un ruido. Es un ruido que sí nos perturba, que sí está, pero que tenemos que sacarlo de nuestra cabeza. Yo en lo personal atravesé esta situación del COVID y que al momento de tenerlo, al momento de en la prueba salir positivo, verdaderamente turbó mis pensamientos, turbó mis actividades, turbó evidentemente mi salud, mi estado de ánimo, tantas cosas. Pero que no solamente en el momento en que lo recibí, sino que pasaron días, ¿verdad? O sea, bueno, se dice que son 2 semanas, que debe de estar uno aislado totalmente, pero te confieso algo honestamente, para mí no fueron 2 semanas. A pesar de que el médico me dio de alta, seguía en mi cabeza ese ruido del COVID, seguía en mi cabeza. Yo quería sacarlo, como que no pasó por mi vida, como que no lo tuve, pero ahí seguía y me di cuenta ahora con esta prueba de la valorización. Dije, verdaderamente creo que tengo ese ruido que tengo que hacerlo a un lado, lo tengo que sacar porque no puede continuar. Tal vez no lo tengo en la misma frecuencia que cuando pasé por la situación y después cuando salí, porque después de semanas mantenía ese ruido en mi cabeza, pero que es tan desagradable que no me permite tener esos pensamientos de bien. La palabra de Dios también nos dice que tengamos pensamientos de bien, pensamientos que realmente sean buenos para nuestra vida, ¿verdad? Bueno, pues no sé qué ruido tengas tú o a cuál te estés enfrentando hoy. Yo sé que algunos, pero de estos puede ser una lista todavía más grande. Probablemente una evaluación que pasaste y no solamente recientemente, sino hace años y que todavía la tenemos en nuestra cabeza. Tal vez ese ruido de un diagnóstico esté turbando tu cabeza, esté turbando todo tu ser, porque recordemos que los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza son los que manifestamos pues también con nuestra vida, con nuestra actitud, con nuestros estilos de vida. Tal vez ese ruido que tú traigas en tu cabeza pueda ser una opinión que alguien opinó acerca de tu trabajo, alguien opinó acerca de tu persona, alguien opinó acerca de tu familia posiblemente, de tu esposo, o que haya opinado de tus hijos. Y ese ruido todavía está haciendo efecto en tu cabeza. Hay que sacar ese ruido. Puede ser también un ruido de una calificación que hayamos obtenido. Reitero, estas situaciones a veces no son tan recientes. Puede ser que la traemos de años y que no nos damos cuenta que nos sigue afectando, que sigue impactando en nuestra forma de vivir, en nuestros pensamientos, en nuestra persona, ¿verdad? Ya cuando nos hablan de calificación, ya decimos, no, porque seguramente voy a reprobar. Ya, de antemano, ya nos reprobamos, todavía ni pasamos el examen y ya nos reprobamos en automático. No lo manifestamos, pero al momento de presentarlo, titubeamos, dudamos cuando tenemos quizá todo el conocimiento, la experiencia para poder realizarlo. Hoy en día, parte de mis actividades es dar capacitación. No solamente a personas que hayan terminado una escuela o obtengan un título, una carrera, también a aquellos que a través de la propia vida han aprendido y tienen ya habilidades bastante desarrolladas, conocimientos que por el largo trabajo o los años que han tenido, ya tienen el conocimiento. Tal vez no de una aula, de una escuela, pero sí por la práctica que tienen. Y cuando les hablamos de una calificación, inmediatamente dicen, no, yo nunca he presentado un examen, así es de que yo creo que no estoy apto. Cuando tienen toda la experiencia
que la tienen en práctica día a día, pero hay un ruido en su cabeza que eso no les permite poder realizar a lo mejor una prueba, ¿verdad? Y que seguramente tienen tanto conocimiento por tantos años de experiencia. Tal vez el ruido sea financiero o económico, que por alguna situación en tu cabeza tengas ese ruido y que sea tan desagradable, que sea tan perturbador, que no te permite vivir esa plenitud para la cual fuiste creado, que no te permita avanzar, que al contrario te esté frenando, te esté haciendo sentir bastante congoja. Puede ser también un ruido de salud. Ese ruido que a veces un diagnóstico, nada más con la palabra del diagnóstico, ya nos paralizamos, ¿verdad? Y que no vemos que en todo puede haber una solución. Claro, hay diagnósticos de salud bastante graves o muy difíciles de entender, pero recordemos que son ruidos que no debemos de permitir que entren a nuestra cabeza. Y si ya lo permitimos, también tenemos la opción y la decisión de sacarlos de nuestra cabeza. Aquello que nos deja, no sé, perplejos, nos deja abrumados, no sé cuál sea la tristeza que posiblemente estés enfrentando en este momento. Tal vez en ti haya un espíritu que te ha atribulado, ¿verdad? Una amargura en tu alma puede ser, algo que te esté irritando, algo que te esté provocando enojo. Estos ruidos son generados por algo externo, que al momento de que nosotros lo escuchamos, entra en nuestro oído, nosotros lo recibimos, lo escuchamos, y esto mismo llega a nuestro cerebro. Y tiene una afectación tanto en nuestros pensamientos, en la forma en cómo pensamos, en la forma en cómo estructuramos inclusive nuestra vida, ¿verdad? Debemos de estar muy atentos. ¿Cuál es esa voz que nos está hablando? Recordemos también cómo a través de la historia de Adán y Eva, cuando la serpiente, ¿verdad?, astuta, empieza a dialogar con la mujer, ella no pudo identificar que esa voz venía de Satanás, del diablo. No pudo identificarla. Es necesario que nosotros identifiquemos quién nos está hablando. Si nos está hablando la voz de Dios a nuestra vida, o nos está hablando la voz del enemigo y le estamos creyendo más al enemigo que a Dios. Dios es en su infinita misericordia, por la multitud de su amor, de su inagotable amor, de sus piedades, siempre nos da la oportunidad para acercarnos y escuchar su voz, para que saquemos esos ruidos que hay en nuestra cabeza y que definitivamente trae, como bien lo dice la definición, ¿verdad? No tienen gran importancia, pero nosotros se la damos. Son sonidos inarticulados, confusos, ¿verdad? Que nos causan una sensación desagradable. ¿Cuántos y cuántos ruidos no tenemos y tenemos que sacarlos? Definitivamente es en nosotros el poderlos sacar. Retomando la historia de David y Goliat, había todo un ejército, todo el ejército del pueblo de Israel escuchaban la misma voz de ese gigante. David igualmente le escuchaba, pero él dijo, no voy a creerle a este hombre, así sea muy grande, así sea el guerrero más fuerte, así sea el número 1 de los guerreros, no voy a permitir que nos esté amenazando con sus palabras, que nos esté amenazando con turbarnos. De tal manera que ya todo el ejército tenía temor,
posiblemente ese sea, que a veces al escuchar nosotros un ruido nos llenemos de temor por lo que nos están diciendo. Pero David hizo la diferencia. Él era un joven que nunca había tenido una batalla, que nunca se había enfrentado a una batalla. Él cuidaba ovejas. Pero él decía, cuando yo he cuidado ovejas y llega un oso o un león, yo defiendo a las ovejas. Y si Dios me ha dado esa fuerza para poder defender esas ovejas, ¿cómo no me va a dar hoy la fuerza para poder enfrentar a este Goliat que nos está amenazando? ¿Cómo está amenazando al pueblo de Dios? Y entonces él se armó de valor y dijo, yo voy. Y el rey lo viste, el rey del pueblo de Israel, lo viste, ¿te acuerdas de esa historia? ¿Cómo lo viste con su armadura? Cuando David nunca había tenido una armadura y le dice, no, mejor quítame esto porque no sé, yo no sé andar con una armadura. Nunca he portado una armadura, entonces mejor quítamela. Con lo que yo tengo, con eso mismo, con eso es con lo que lo voy a enfrentar. ¿Y qué era lo único que tenía? Él tomó 5 piedras. Él tomó una honda para poder lanzársela a Goliat. Goliat salió con toda una armadura, con un casco, con una lanza y bueno, todo su equipo pesaba tenía gran peso por tan grande que era este hombre y sin embargo, David solamente le lanzó una piedra. David solo lanzó una piedra y le dio exactamente donde tenía que darle para que se cayera este hombre. Solamente eso. ¿Tú te puedes imaginar esa escena? Un hombre súper preparado, guerrero, muy hábil para las armas, había combatido muchísimas veces, toda su vida se había preparado para ser un guerrero y sin embargo, al enfrentar David a este hombre, David decide no seguir escuchando ese ruido atormentador de todos los días. Decide ya callarlo, ya calla, no más, y se enfrenta a él. Y lo vence, en un tiro le lanza y lo vence. A veces nosotros tenemos que solamente decir, ya no voy a escuchar este ruido, porque lo único que está causando es pues, me quedo entristecido de escuchar esto, me quedo acongojado de escuchar esto, me quedo perplejo de escuchar todos los días. Ahora sí que decimos la misma cantaleta, ¿verdad? Tenemos que escuchar la voz de Dios para que podamos sacar esos ruidos que nos atormentan tan desagradables en nuestra vida. Bueno, pues estamos llegando al final de esta transmisión en este día, pero deseamos que tengas un excelente fin de semana, que logres y que aun cuando lo intentemos una vez, 2 veces, sacar esos ruidos de nuestra cabeza, no desistas, porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Has recibido ya en Cristo todas las bendiciones, todas las armas para que tú puedas enfrentar esos ruidos y que se callen. Ya no más, que te dejen vivir la libertad, esa plenitud que en el amor de Dios tenemos cada uno de nosotros. Que pases un excelente fin de semana en compañía de los tuyos. Recuerda que tenemos una próxima cita el próximo miércoles. Primeramente Dios nos permita estar nuevamente enlazados. Gracias por estos medios, ¿verdad? Que podemos acercarnos y podemos estar en contacto. Muchas gracias. Recibe un cordial saludo de parte de todo el equipo. Gracias por estar en Sembrando Palabras de Vida.